Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, espero que hayas tenido un excelente día y que esta noche el Señor te permita descansar plenamente y recuperar fuerzas para el día de mañana. No hay mejor cosa que podamos hacer, hermanos, que terminar nuestro día en las manos del Señor. ¿Sabe? Algo que he visto en esta pandemia es la clase de compromiso que la gente en verdad mostró hacia Dios. Hoy es complicado ver a la gente que se dice seguir al Señor comprometida y buscando hacer su voluntad cada día. La indiferencia y créame, la apatía es muy frecuente en muchas personas hoy en día y en verdad es mi deseo que despierten de ese adormecimiento en el cual se encuentran. Mucha gente se ha enfriado, de verdad, espiritualmente, aún el amor de mucha gente se ha enfriado, lo que dice la Biblia, y debemos de tener mucho cuidado. Pero muchos están viviendo, como dice Pablo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14 al 16. Fíjense lo que les dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Así está mucha gente adormecida prácticamente, viviendo para el mundo. Y levántate de los muertos, de los que no tienen vida. No estés viviendo como muerto, dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Bueno, esta noche estaremos meditando en una porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Y nuestro devocional de esta noche se titula Tres clases, escúchame, tres clases de seguidores que existen en las iglesias. Es una porción muy bonita la cual vas a ver y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Aquí nuestro Señor Jesucristo, después de alimentar a más de 5,000 personas, se queda en las orillas del mar a despedir a la multitud. Y da la orden a los discípulos que crucen el mar y que los vería en la otra orilla. Quiero llevarte por esta porción, precisamente, y que nos demos cuenta cómo en las iglesias, hermanos, nos podemos encontrar tres clases de seguidores que en verdad vemos dentro de la iglesia del Señor. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ir cada domingo a la iglesia. Bueno, si eres de los que asisten regularmente o busca constantemente un pretexto para no congregarte, ¿no? Y espero animarte y a la vez despertarte a la realidad en la cual te puedes encontrar en estos momentos. Veamos entonces esta bella porción, versículo 22. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mira, el primer grupo de seguidores son los espectadores. Obviamente ellos están observando, siempre buscaban de Jesús lo que les podía dar, hablando del alimento, pero no querían un compromiso con él. Y muchos de ellos prefieren quedarse en la orilla y no subir a la barca. Jesús siempre fue muy directo, créanme, con esta clase de personas y le mencionó en una ocasión en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 26 lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, dice, os digo que me buscáis, no porque viste las señales, no porque te llame la atención las señales, la obra que yo he hecho. Vea el contraste, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Buscaban solamente el alimento, no el alimento espiritual para Jesús. Versículo 23, volvamos al capítulo. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús buscaba ese momento, hermanos, esos momentos especiales, fíjese, con su Padre. Esta es una buena enseñanza para nosotros acerca de la necesidad de buscar a Dios. Si Jesús, escúcheme, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía esa necesidad, por Dios, hermanos, cuanto más nosotros, de verdad, o sea, perdónenme, créame, yo no entiendo hoy en día las personas. En verdad a veces los pastores, hemos platicado, yo he platicado con varios pastores y me dicen, ¿no sientes tú como que estamos rogando a la gente que busque a Dios? Cuando en primer lugar es su responsabilidad y también es su necesidad
de cada corazón que en verdad conoce a Dios. Aunque a veces me pone a pensar si solamente cambiaron, créame, de religión. Y no han nacido de nuevo, es la verdad. Por eso no pueden buscarlo y acercarse a Dios. Se necesita nacer de nuevo para buscar a Dios. Ponemos muchos pretextos, en verdad. Esta clase de seguidores, hermanos, que vimos al principio, los espectadores, hay muchos dentro de la iglesia. No se comprometen, no hacen nada por la obra del Señor, siempre ponen excusa. Pero lo que sí es muy común es ver que cuando está la gente en un problema severo, entonces sí buscan a Dios, fíjese, y piden oración constante. No hemos entendido que el tiempo del Señor está cerca, hermanos, y que usted ya a estas alturas debe de entenderlo. Por Dios, debe de entenderlo. Debe entender que en cualquier momento el Señor viene. Y si el Señor no lo oye haciendo así, las cosas que Él pide, pues lo siento mucho, pero se va a quedar. Así que sigamos leyendo esta porción. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, pero la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí podemos ver el segundo grupo y este tipo de seguidores, los cuales, fíjese, están en la barca. Se podría decir que son los que constantemente siguen al Señor y obedecen a su palabra. Están apoyando para que la obra crezca, son personas comprometidas con su Señor, no son como el primer grupo, espectadores, los cuales nunca se comprometen. Estos no se atreven a vivir por fe, estos están en su zona de confort siempre, ponen toda clase de excusas para servir, es más, no les mueve la necesidad de ir a la iglesia, pues han adoptado la mentalidad de que Dios está en todo lugar. No ven la necesidad de servir al Señor, de comprometerse, porque para ellos simplemente cambiaron de religión, antes que entender lo que es una relación con Dios a través de su Salvador, y ser movidos por el amor de Dios a entregarse por completo. Y mire, el propósito, déjeme decirle algo, es muy distinto a este segundo grupo de seguidores, ¿sí? El propósito de la iglesia no es solamente estar en cuatro paredes, hermanos, que estemos unidos en un lugar, sino que andamos y salgamos a proclamar las buenas nuevas, que estemos sirviendo, que cada uno de nosotros esté desarrollando su don y creciendo constante en la obra del Señor, en su gracia, en su conocimiento. Jesús les dio esta orden a sus discípulos, que los veía en la otra orilla. Y obviamente tenía un propósito en esto, aunque ese tiempo de oración con su Padre no lo interrumpía para nada. Pero esta segunda clase de seguidores, los que van en la barca, son aquellos que están en la iglesia comprometidos, sirviendo, buscando al Señor, y están ahí. Es muy distinto, como lo mencioné, al primer grupo de seguidores. Ellos se comprometen para el Señor. El Señor es todo. Están ahí trabajando, ministrando, aprendiendo, extendiendo el reino. Pero quiero que veamos el versículo 25 de adelante. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, perdón. Algo que demuestra su poder y deidad sobre la naturaleza, su poder sobrenatural sobre toda la creación, ¿ok? Y dice el 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Para los discípulos esto fue algo impactante, pues no estaban acostumbrados a estas experiencias. Pensaron que era un fantasma. Su poder sobre los elementos era obvio, hermanos, pero en esta experiencia tenía una lección reservada a Jesús para los discípulos acerca de la fe. Su miedo de ver un fantasma fue aliviado cuando Jesús les dijo que era él. Versículo 27. Pero enseguida, dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, soy Jesús, no teman. Fíjese, aquí podemos ver algo muy interesante. Vamos a ver el tercer grupo de espectadores dentro de la iglesia. ¿Y sabe quiénes son? Son los que se atreven a hacer cosas extraordinarias para Dios. Los que salen de su zona de confort y van más allá, confiando y creyendo aún lo imposible para experimentar el poder de Dios en sus vidas. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, le dijo, si eres tú, Señor,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Da la orden. Fíjense qué interesante. Y el versículo 9, el Señor simplemente le dijo, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero Pedro, queriendo asegurarse de que era en verdad el Señor, le dijo, Señor, si tú eres en verdad, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La contestación del Señor fue simple. Le dijo, ven, baja, baja. La respuesta inicial, fíjese, de Pedro mostró su fe, porque bajó de la barca y comenzó a caminar precisamente hacia el Señor. Solo Mateo aquí en esta parte registró la caminata de Pedro sobre el mar. Y hermanos, en los anales históricos, solo dos hombres han caminado sobre las aguas, Jesús y Pedro. Ahora, al conocer muchas historias de fe y poder en Dios, me han animado a seguir adelante, y eso es dar pasos de fe en el ministerio. Es importante reconocer quién es Dios en nuestras vidas, hermanos. Y no te hablo de emocionalismo, te hablo de fe objetiva, en la cual Dios te mueve y te lleva a hacer cosas extraordinarias para Él, basados en la fe y no por vista, no por emoción, sino por fe en el Señor, te mueves en esa parte. Mire, recuerde usted que a Abraham se le dijo en esta parte, y ahí en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué te mostraré yo? Hay gente que se atreve a ir a mundos poco alcanzados. Ellos se han atrevido a salir de su barca para hacer cosas mucho mayores para Dios, y que Dios lo respalda, como se lo dijo a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. Las condiciones no las ponemos nosotros para servir a Dios. Es Dios el que pone las condiciones. Nosotros obedecemos siempre. Pero hermanos, lamentablemente, fíjese, aquí Pedro fijó sus ojos en las circunstancias antes que en el poder de Dios, de verdad. Y su experiencia cambió inmediatamente. Versículo 30, por favor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, la fe de Pedro fue desafiada aquí al ver el fuerte viento. Esto es cuando notó su efecto sobre el agua, y al hundirse dio voces al Señor precisamente para que lo ayudara. Hermanos, es normal, fíjese, que experimentemos esto, pero habrá un momento en nuestras vidas que tendremos que creer y aferrarnos plenamente al Señor. Todos en alguna forma seremos probados y desafiados a confiar en forma absoluta en el poder de Dios. Tendremos que salir del área de incredulidad para que nuestra fe crezca, y crezca firme, hermanos. Son esas experiencias, créanme, que nos ayudan a conocer a Dios y su poder, y precisamente no son las intenciones las que nos hacen madurar, sino los pasos de fe que damos aún sin saber qué hay más adelante. Simplemente avanzamos por fe en nuestra vida. Y la verdad que gracias a Dios por ello, que nos permite tener, hermanos, esa experiencia de fe. Y tienes que dar pasos. Yo como pastor he dado pasos de fe en cuanto a la iglesia, tomar decisiones y todo respaldado obviamente confiando y orando al Señor. Aquí la intervención de Jesús fue inmediata hacia su discípulo, el cual desafió lo sobrenatural. Y creo que esta experiencia fue marcando su corazón hasta que aprendió a caminar en fe y por fe. Versículo 31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Mire, al momento Jesús lo toma y le reprochó su falta de fe que causó que se hundiera. Ahora, pudiéramos decir tantas cosas de Pedro, yo hubiera sido diferente si estuviera en esa clase de experiencia con Jesús, pero sabemos que no es así. Siendo sinceros, no va a ser así. Créanme, nosotros también hubiéramos claudicado. Si aquí y ahora no estamos dispuestos a servir al Señor, a dar lo mejor de nuestras vidas a Él, no esperemos una experiencia así para poder actuar. Pudiéramos criticar, fíjese, a tanta gente que está sirviendo
al Señor en una forma increíble y decir tantas cosas de ellos, pero al igual que Pedro, ellos se atrevieron a caminar sobre las aguas, cosa que usted no estaría dispuesto a sacrificar ni un poquito de su tiempo y esfuerzo, ya que muchas veces el llamado de Dios es completamente ignorado en nuestras vidas. Si pudiéramos decir, ese Pedro siempre dudando, siempre hablando de más, sin pensarlo, la verdad. Pero hermanos, fue el único entre todos los discípulos que salió de la barca y caminó sobre el mar. Fue el único. Y Jesús fueron los únicos. Ahora, déjame decirte algo. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Has salido alguna vez de tu zona de confort para hacer algo extraordinario para el Señor? ¿Te has movido de esa zona? Te aseguro que no. Te aseguro que siempre has estado ahí. Y tal vez te has tomado todavía el atrevimiento de estar criticando, comparándote con otras personas que sabes por fe han caminado sobre las aguas. En una figura de lenguaje te lo digo. Que por fe han hecho cosas extraordinarias. Pero tu coraje es que no has sido y no te has atrevido a salir de tu zona de confort. ¿Has estado en viajes misioneros donde tu vida puede ser expuesta a la muerte? Yo sí, hermanos, he estado en viajes misioneros. Y he estado también a punto de recibir un golpe, un machetazo. Y sabe una cosa, pero yo ya estaba dispuesto y le dije al Señor, Señor, si es el tiempo de quedar aquí por causa de tu nombre, así sea, pero gracias a Dios que me libró. ¿Has contribuido a la causa del Evangelio invirtiendo para extender su reino, el reino de Dios? Hermanos, si no estás dispuesto a salir de tu barca, tu zona de confort, donde tú mismo te has amoldado ahí, no serás usado por el Señor. Nunca me impactó, escúcheme, ni me impacta las iglesias grandes. Lo que me ha impactado son las iglesias que aman, sirven a Dios, apoyan la causa del Evangelio, no las que están dormidas en sus laureles apapachando el pecado y recreándose ellos mismos. Veamos los últimos versículos, versículos 32 y 33, por favor. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, reconocieron quién era Jesús, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocían la autoridad de Jesús, reconocían su poder y aún el poder que tenía sobre el viento, que le obedecía. Él es el creador, Él es el Rey de Reyes. Cuando llegaron a la barca, la tempestad se calmó y los asombrados discípulos le adoraron. Mire, su concepto de Jesús se había magnificado y reconocían que era el Hijo de Dios. Su perspectiva de Jesús contrastaba con la de los hombres en Genezaret, y precisamente una fértil llanura que se encontraba al sureste de Capernaum. Entonces, hermanos, viendo todo este panorama y llegando a una conclusión, yo te pregunto, ¿qué clase de seguidor eres tú? ¿Eres del primer grupo de los espectadores a la orilla que ahí se quedan, que no se comprometen, que les gusta solamente observar, tal vez criticar a los otros que están subidos en la barca haciendo cosas extraordinarias? Siempre manteniéndote al margen, no, yo no me comprometo porque no tengo tiempo, siempre condicionando tu servicio a Dios, siempre poniendo excusas para no congregarte, como hoy en día lo hacen muchos, siempre mirando los defectos en los demás para así tener una excusa de no comprometerte. O eres de los que están en la barca, comprometidos para la obra de Dios, o aún más impactante, es de los que se atreven a hacer cosas extraordinarias para Dios, no importando los sacrificios y desafíos que se presenten. Vimos tres clases de seguidores dentro de la iglesia. ¿Cuál de ellos, siendo honesto, eres tú? Porque si solamente eres un asistente, eres un observador. Si no estás creciendo, si no te está multiplicando la obra de Dios, si no estás realmente comprometido y dando, pues simplemente eres un seguidor anónimo. Pero no puedes serlo. O te subes a la barca, hermano, y caminas, te subes a la barca y avanzas en tu vida espiritual, o sales de la barca a hacer algo más extraordinario para el Señor. ¿De cuál grupo eres? Del primero, estás en la cuerda floja. Segundo, vas a estar ahí
dando y glorificando a Dios. Pero el tercero, hermanos, es aquel que se atreve a hacer cosas que tal vez tú no has hecho y que sabes que es necesario hacer para la obra de Dios. Gracias a Dios a esos hombres aventurados y arrebatados que dicen, yo quiero hacer estas cosas. Y ejemplos, muchas personas que han dejado todo por seguir al Señor y que han invertido su vida en el reino y que vale la pena. Te dejo con esa pregunta, ¿cuál de ellos eres tú? Si eres del 1, perdóname, tienes que salir. Si eres del 2, vas a seguir creciendo. Si eres del 3, bendito seas porque vas a ser usado para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias por este día. Gracias por permitirnos escudriñar y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, humildemente que nos ayudes a entender que el propósito de asistir a una iglesia no nomás es sentarte, escuchar y no hacer nada, sino es estar ahí, Señor, porque estamos creciendo en tu gracia, en tu conocimiento, pero también estamos desarrollándonos y multiplicándonos en otro. Pero también, Señor, podemos hacer cosas extraordinarias para poder ayudar a la extensión de tu reino. Y Padre, como en una conferencia aprendíamos, tal vez nos atrevamos a ir al mundo musulmán o a otros mundos, pero Señor, si no van mis pasos, que vayan mis pesos, que apoyemos a la obra misionera, que apoyemos a la obra y a la extensión del reino, que hagamos cosas aún más allá extraordinarias para alcanzar a mucha gente para tu reino. Señor, permítenos ser usados y salir de esa zona de confort. No queremos ser espectadores, queremos ser discípulos, seguidores y embajadores en esta tierra de Cristo. Así que, Señor, ayúdanos a entender, en verdad, que tenemos que cambiar, que de esa barca tal vez nos pidas que salgamos un día y hagamos cosas extraordinarias para tu honra y tu gloria, y así sea. Y si no, Señor, dentro de la iglesia, que la hagamos crecer y nos multipliquemos, porque si no nos estamos multiplicando, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Así que, Señor, ayúdanos y día con día pon esa convicción de extender tu reino y hacer cosas grandes y extraordinarias, movidos por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos ser usados. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una excelente noche. Espero que este devocional en verdad mueva tu corazón y te des cuenta que es el tiempo de servir al Señor, salir de esa zona de confort. Es el tiempo en verdad de entregar tu vida. Tal vez sea el tiempo de volver a tu primer amor. Otro mensaje que voy a preparar también. Tal vez tu amor se ha enfriado por todo lo que has visto. Pero sabes una cosa, estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que eso no pase en nosotros, hermanos. Bien, soy el pastor Romero de la Iglesia Bíblica MAT. Ha sido un placer estar esta noche contigo. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos con un tema más para nuestra alma. Y deseo de todo corazón que salgas de esa zona de confort y empieces a caminar por fe. Todo cuanto damos aquí, todo cuanto en verdad hacemos es para la alabanza de la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y excelente noche. Bendiciones.